Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar un misterio que tiene a todos hablando. Sí, ya saben a quién me refiero, nuestra querida Demet Özdemir. La estrella turca que no deja de sorprendernos, y esta vez parece que ha vuelto a viajar y la pregunta del millón es, ¿con quién se habrá escapado esta vez a Portugal? Prepárense porque vamos a bucear en todos los detalles, los rumores, las pistas y lo que sabemos hasta ahora. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, si aún no lo han hecho les invito a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. De verdad, cada día somos más y más, y eso me llena de alegría. Así que, ¿qué ha pasado? Demet Özdemir, la reina de las miradas cautivadoras y de las historias que nos roban el aliento, ha sido vista una vez más poniendo rumbo a Portugal. Ya saben que Portugal se ha convertido en un destino un tanto recurrente para ella, y cada vez que pisa esas tierras, los flashes y los rumores se multiplican como por arte de magia. La pregunta clave no es solo si fue a Portugal, sino, como les decía, ¿quién es el afortunado o la afortunada que la acompaña? Porque seamos sinceros, con la fama y el encanto de Demet, su vida privada siempre genera muchísima expectación. A ver, pongamos un poco en contexto. Demet Özdemir es una de las actrices turcas más reconocidas y queridas a nivel internacional. Ha protagonizado series que han conquistado corazones en muchísimos países, y su carisma en pantalla es innegable. Desde su papel icónico en Erkenzicus hasta sus proyectos más recientes, Demet ha demostrado una versatilidad y una capacidad para conectar con el público que la han catapultado a la cima. Su belleza, su profesionalismo y su humildad aparente son cualidades que sus seguidores valoran enormemente. Pero como a todos, su vida personal es un tema que muchos de sus seguidores intentamos seguir con curiosidad, siempre respetando su espacio, claro está. Ella es bastante reservada con ciertos aspectos de su vida, lo que, paradójicamente, aviva aún más la llama de la especulación cuando hay algún indicio de que algo está pasando. Esta discreción, lejos de apagar la curiosidad, la alimenta creando un aura de misterio que envuelve sus apariciones públicas y, sobre todo, sus momentos privados. Y el indicio esta vez ha sido, como siempre, a través de las redes sociales y algunas filtraciones de paparazzi. Se la ha visto en el aeropuerto con ese estilo tan impecable que la caracteriza, subiendo a un avión con destino a Lisboa. La noticia, como era de esperar, corrió como la pólvora. Las primeras imágenes, aunque no definitivas, la mostraban con una actitud relajada pero con un aire de propósito, equipaje en mano, rumbo a lo desconocido. El aeropuerto de Estambul, ese hervidero de viajes internacionales, se convierte a menudo en el punto de partida de nuestras especulaciones. La pregunta que inmediatamente surge es, ¿quién más va en ese avión? ¿Es un viaje solitario o hay alguien esperando en el destino? La emoción de sus seguidores ante la posibilidad de una nueva aventura amorosa o simplemente un viaje especial es palpable. Pero la verdadera incógnita, el ingrediente secreto de este cóctel de chismes, es la compañía. En su momento se rumoreó mucho sobre una posible relación sentimental con el cantante Oğuzhan Koç, y aunque hubo un tiempo en que parecía que las cosas iban en serio, finalmente confirmaron su separación. Fue una ruptura que generó tristeza entre sus fans, quienes habían depositado esperanzas en esa pareja. Después de eso, Demet ha sido muy discreta, y es normal que ahora surjan nuevas hipótesis. Su relación anterior, aunque terminada, sentó un precedente en cuanto a la atención que su vida amorosa genera. Por eso cualquier indicio de una nueva compañía es analizado con lupa. Ahora, vayamos a lo que nos interesa, las pistas sobre quién podría ser. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hay varias teorías circulando, y vamos a analizar las más fuertes. Una de las posibilidades, y quizás la que más ha sonado últimamente, es que podría estar acompañada por alguien nuevo en su vida. Y cuando digo nuevo me refiero a que no es una cara que haya estado asociada públicamente a ella en el pasado reciente de forma romántica. La discreción de Demet hace que sea difícil tener pruebas concretas, pero los ojos que todo lo ven en las redes sociales y en las calles de Lisboa han empezado a captar detalles. Por ejemplo, han surgido fotografías, y seamos honestos, a veces son un poco borrosas, donde se la ve paseando por las calles de Lisboa, y en algunas de ellas se insinúa la presencia de otra persona. No es una persona claramente identificada, pero hay gestos, miradas, una cierta complicidad que no pasa desapercibida para los fans más acérrimos. Los seguidores son
Detectives excepcionales, y ya han empezado a comparar las vestimentas, los momentos del día, e incluso a buscar coincidencias en los lugares que ambos podrían estar frecuentando. Es un juego de detectives digital que nunca deja de sorprendernos. Se analizan las horas de las publicaciones, los lugares etiquetados, e incluso se comparan los fondos de las fotos para intentar encontrar puntos en común. Por ejemplo, si Demet publica una foto de un café específico, los fans empiezan a buscar si alguien más ha estado en ese mismo lugar, a la misma hora o con una vestimenta similar. Es un trabajo minucioso y a menudo, lleno de imaginación. Otra línea de investigación se centra en si podría estar reencontrándose con alguien del pasado. Portugal tiene ese aire romántico, ¿verdad? Quizás haya alguna conexión especial con ese país que no conocemos, o quizás la persona con la que viajó ya estuvo involucrada en su vida en algún momento y ahora las circunstancias han propiciado un reencuentro. Esto es pura especulación, claro está, pero es un escenario que los fans adoran imaginar. Los seguidores más nostálgicos recuerdan relaciones pasadas y se preguntan si podría haber una reconciliación, o simplemente un reencuentro amistoso que podría tener tintes románticos. La idea de un amor que resurge siempre tiene un atractivo especial. Ahora hablemos de nombres. Sin entrar en confirmaciones, porque repito, Demet es muy reservada, ¿qué nombres han sonado? Uno de los nombres que se ha asociado con sus viajes a Portugal, aunque sin confirmación oficial de una relación, es el de un empresario de éxito. No vamos a dar nombres específicos para no caer en el cotilleo burdo, porque nuestro objetivo es informar con respeto, pero si les digo que es alguien con presencia en el mundo de los negocios y que, al igual que Demet, valora su privacidad. Los rumores sugieren que han sido vistos juntos en algunas ocasiones, discretamente, y que Portugal podría ser uno de sus refugios. Se habla de encuentros en restaurantes exclusivos, de paseos nocturnos por zonas menos turísticas. Este tipo de información, a menudo proveniente de fuentes anónimas, alimenta la especulación pero carece de confirmación. También hay quienes especulan con que podría ser alguien del ámbito artístico, pero de una manera menos pública. Quizás un músico o un director, alguien con quien comparte una afinidad creativa. Demet es una artista en toda regla, y es natural que se sienta atraída por personas que entienden su mundo. La industria del entretenimiento turco es un círculo relativamente pequeño, y a veces las relaciones surgen entre colegas o personas que se mueven en los mismos círculos. Se ha rumoreado sobre posible conexión con algunos artistas internacionales con los que ha coincidido en eventos o proyectos. La idea de una colaboración artística que se traslada a lo personal siempre genera un gran revuelo. Y no podemos olvidar la posibilidad de que simplemente esté disfrutando de un viaje de amigas. Demet tiene un círculo de amigas cercano y leal, y quizás haya decidido hacer una escapada con alguna de ellas para desconectar y recargar energías. Mujeres como Hande Erçel o incluso algunas compañeras de reparto de sus series, podrían ser sus compañeras de viaje. Sin embargo, la forma en que se han filtrado las imágenes, sugiriendo una compañía más íntima, hace que esta teoría sea, quizás, menos probable en este momento, aunque nunca se sabe. Las imágenes a veces no transmiten la realidad completa, y un viaje de amigas puede ser tan especial como uno romántico. Lo que sí es cierto es que estos viajes a Portugal siempre vienen acompañados de una aura de misterio y romance. El país en sí mismo invita a ello, sus ciudades históricas, sus paisajes costeros, su ambiente bohemio. Es el escenario perfecto para que surjan o se desarrollen historias. Lisboa con sus tranvías amarillos y sus calles empedradas, Oporto con su río y sus bodegas, o incluso las playas del Algarve, ofrecen un telón de fondo idílico para cualquier tipo de relación. Y Demet, con su belleza y su talento, parece tener la capacidad de hacer que cualquier lugar se convierta en el telón de fondo de una película romántica. La combinación de su carisma y el encanto del destino es explosiva. Lo que me parece más interesante de todo esto es cómo los fans se involucran en la búsqueda de estas respuestas. Analizan cada foto, cada comentario, cada like. Crean teorías, se ponen de acuerdo, debaten. Es como si todos fuéramos parte de un gran equipo de detectives intentando descifrar la vida secreta de nuestra estrella favorita. Y honestamente esa interacción es una de las cosas que más disfruto de esta comunidad. Ver cómo se unen, cómo comparten información y cómo debaten de forma constructiva es realmente gratificante. Es un ejemplo de cómo la admiración puede generar una comunidad activa y participativa. Además, es importante recordar que al final del día,
Demet Özdemir es una persona que tiene derecho a su vida privada. Aunque la admiramos y la seguimos de cerca, también debemos respetar su espacio y sus decisiones. Ella comparte su talento con nosotros a través de su trabajo, y eso es un regalo increíble. La especulación sobre su vida personal es una parte inevitable de ser una figura pública, pero siempre debemos mantenernos en el lado del respeto. Es crucial recordar que detrás de la estrella de cine hay una persona con sentimientos y una necesidad de privacidad, especialmente en asuntos tan delicados como las relaciones sentimentales. Pero volviendo a la intriga, ¿qué hace que estos viajes a Portugal sean tan especiales? Podría ser la combinación de la relajación, la cultura, la gastronomía, y por supuesto, la compañía. Demet tiene esa chispa que atrae, y es natural que quienes la rodean se sientan inspirados por su presencia. Quizás hay un proyecto nuevo en el aire, una colaboración, o simplemente un momento de descanso merecido. Las posibilidades son infinitas, y eso es lo emocionante. La búsqueda de inspiración, la necesidad de desconectar del estrés de la vida pública, o simplemente el deseo de disfrutar de la belleza de Portugal con alguien especial, son todas hipótesis plausibles. Y aquí es donde les invito a ustedes a ser parte de la solución. ¿Han visto alguna pista que yo me haya perdido? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser el acompañante de Demet en Portugal? Déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones, sus ideas y a veces, ustedes son los que encuentran las pistas más cruciales. Así que abran el debate. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es alguien nuevo? ¿Alguien del pasado? ¿O quizás simplemente un viaje de amigas muy bien guardado? Compartan todas sus teorías por descabelladas que parezcan, porque en este canal todo es posible. En resumen, Demet Özdemir ha volado a Portugal, y la gran pregunta sigue en el aire: ¿con quién? Las especulaciones apuntan a una posible nueva relación, quizás con alguien del mundo de los negocios o del arte, o incluso a un reencuentro con alguien del pasado. Lo que sí sabemos es que Portugal parece ser un destino especial para ella, un lugar donde, por alguna razón, su vida personal parece generar aún más interés. La intriga persiste y nosotros, como fieles seguidores, continuaremos atentos a cualquier nueva pista. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por los rumores y las pistas sobre el misterioso viaje de Demet Özdemir. Ha sido un placer compartir esta investigación con todos ustedes. La emoción de desentrañar un misterio, aunque sea uno tan ligero como este, siempre es contagiosa. Y ahora, llega el momento de la verdad y bueno, casi. Si les ha gustado este vídeo, por favor, regálenme un gran me gusta. Eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Demet o que disfrutan de este tipo de contenido intrigante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra comunidad y no perderse nada. Muchísimas gracias por ver hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme.